de Puerto Rico o en Puerto Rico. Esta actividad es auspiciada por el Departamento de Química, así que me complace presentar al director del departamento, el doctor Néstor Carballeira. Gracias, Roberto, por la presentación. Pues nada, quiero felicitarlos por venir a esta convocatoria. Yo sé que estamos ya en las Navidades, pero como el Departamento de Química no se podía quedar atrás al tener uno de los nuestros, el doctor Jorge Colón, que ha sido uno de los miembros más activos de nuestro departamento. No solamente nos preocupamos por la química, sino también estamos preocupados por las cuestiones ambientales. Y el Departamento de Química pues, ha querido tomar esta iniciativa porque, según me ha informado, esta es la primera vez que este libro se está presentando en el recinto de Río Piedras o cualquier otro recinto de la Universidad de Puerto Rico. Así que nosotros en Química pues, estamos muy agradecidos de ello. Claro que hoy veremos una serie de interesantes cuestiones ambientales. Aprenderemos mucho de cuán rico es el centro de Puerto Rico, en Utuado, Lares, en términos de cobre. Hasta yo, leyendo un poco, me he enterado que hasta molibdeno hay dentro de esa área, oro y otro tipo que de metales, y todo el esfuerzo por llevar a cabo la explotación de esos minerales, pero a la misma vez cuál era la situación ambiental, ¿verdad? Que esto implicaba en los años 60. Yo asumo que vendrá una segunda edición de este libro porque tenemos que ver la época de los 80 y de los 90, ¿no? Donde realmente terminamos con la ley del 95, donde no se puede explotar a tierra abierta todo este tipo de metales. Así que nuevamente no quiero tomarle mucho tiempo. Felicito al doctor Jorge Colón, a Félix Córdoba de nuestro Departamento de Estudios Hispánicos y a su hermano José Córdoba por este libro, y estamos muy atentos a ver lo que nos tiene que presentar hoy. Muchas gracias. Ya que el decano interino de Ciencias Naturales se encuentra con nosotros, pues quisiéramos invitar un momentito al doctor Carlos González Vargas que nos dé un saludo. Buenas noches a todos y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. A nombre del rector, el doctor Carlos Severino Valdés, y en el mío propio agradecemos su presencia y apoyo a esta presentación del libro El proyecto de explotación minera en Puerto Rico 1962-1968, nacimiento de la conciencia ambiental moderna. El rector Severino no ha podido acompañarnos por compromisos previos e indelegables, pero les tiene su más cordial bienvenida y felicitación por tan excelente contribución a este importante tema de la explotación minera en Puerto Rico. Esta noche contamos con la presencia de varias personas que quiero destacar. En primer lugar, el decano asociado de la Facultad de Ciencias Naturales, el doctor Noel Mota y su esposa, por ahí. Decano auxiliar, el señor Pereira. Director del Departamento de Química y su esposa, el doctor Néstor Carballeira, y los autores del libro, en particular el doctor Jorge Colón Rivera, uno de los nuestros del Departamento de Química, el doctor Félix Córdoba Iturregui, Estudios Hispánicos en UPR, en Río Piedras, y el doctor José Córdoba Iturregui, del Departamento de Química Física de la Universidad del Sagrado Corazón, todos los profesores de la Facultad de Ciencias Naturales y de otras facultades, estudiantes, personal no docente, miembros de la comunidad en general, invitados todos, bienvenidos. La Facultad de Ciencias Naturales, una vez más, abre sus puertas para celebrar la presentación del libro de los doctores Colón, Iturregui, Córdoba Iturregui al cuadrado. Por los pasados años, estos tres investigadores y defensores del ambiente han trabajado incansablemente en la investigación y redacción de este libro que presentan hoy a nuestra comunidad académica. El proyecto de explotación de minas de cobre en la región de Lares, Adjuntas y Utuado fue un tema de amplias discusiones y grandes tensiones en la década del 60 del siglo XX, que jugó un papel muy importante en la historia de nuestro país. El gran dilema se basó en dos importantes preguntas. ¿Existen recursos minerales en Puerto Rico? ¿Sí o no?
Por otro lado, si esas minas existen y se explotan, ¿cómo afectan nuestro ambiente, nuestra salud y la belleza escénica del área bajo amenaza? Este libro nos permite repasar la historia de Puerto Rico, en especial aquellas incansables luchas que se forjaron en oposición al proyecto de explotación minera, los peligros inminentes, las negociaciones entre el gobierno y las compañías mineras, las repercusiones políticas, sociales y económicas de estas en Puerto Rico. Y para mí lo más importante es el surgimiento de una conciencia ambiental en nuestra sociedad isleña que persiste aún en nuestros días y se refleja en el libro. La presentación del proyecto de explotación minera en Puerto Rico esta noche en la Facultad de Ciencias Naturales también es vivo ejemplo de esa multi, inter y transdisciplinaridad que mencionaba yo hace algunos días y que deseamos apoyar desde el decanato. Hoy podemos reafirmar nuestro compromiso presentando un proyecto de uno de nuestros profesores del Departamento de Química junto a otros colegas en un tema relacionado a las ciencias ambientales, recursos naturales y conciencia social de nuestro país, entre otros. Todos nos sentimos orgullosos por este gran logro y aprovecho la ocasión para extender mi más sincera felicitación a los doctores Colón y Córdoba Iturrey, al cuadrado, por su nueva aportación académica y social. Es un gran honor para nuestro recinto y nuestra Facultad de Ciencias Naturales contar con la presencia de ustedes en esta noche. Mi más profundo agradecimiento por este nuevo reconocimiento. Les deseo el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos y finalmente agradezco a todos ustedes por honrarnos con su presencia y solo me resta invitarlos a disfrutar de la presentación. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor decano. Entonces, para entrar en la materia, pues, quiero presentar al próximo orador, buen amigo, al doctor Néstalí García, quien va a hacer la presentación del libro ahora en este país. Buenas noches. Yo voy a presentar como la mitad del libro, porque entiendo que hay que presentarlo de forma cronológica. Los autores señalan varias cosas. Uno nos dice, mire, nosotros nos concentramos en la década del 60. Y ahí le damos unos apuntes de la década de los 50 que entendemos son importantes, pero no pretendemos haberlo cubierto todo. También surge del libro una pregunta interesante, y es que en un momento, por allá por el 58, cuando le presentan ya una evidencia al gobernador Luis Muñoz Marín, hay un geólogo norteamericano que dice que Muñoz le planteó que él no iba a tomar esa decisión relacionada con explotación minera porque eso era peligroso desde el punto de vista político. Y yo pues traté y trato de entender por qué era peligroso. También hay algunos aspectos de los estudios de geología, de química, de la cuantificación de los porcentajes, del tamaño de los yacimientos, que no está claro con los documentos que tuvieron los investigadores, porque todavía hay muchos documentos que estudiar, que tendrían que ser estudiados en parte por geólogos, geoquímicos y algunos químicos que hemos intentado entender algunas de esas cosas.
Así que los autores son honestos y nos dicen, nos faltan unos pedazos. Pero, por otro lado, desde la soltar, no hay duda que este es un esfuerzo enorme para organizar una información de la década de los 60, llena un vacío en la historia de los recursos minerales, los recursos naturales de Puerto Rico. Así que yo, sin entrar en los detalles del libro todavía, puedo decirle que no voy a cubrir la segunda parte primero porque la tengo que organizar todavía. Faltan pedazos, y Cadilla, y Tomás Morales, y Mario Soriano, que son un poquito más viejos que yo, tienen algunos pedazos de información y va a haber que entrevistarlos juntos. Hay unos elementos que tienen que ser clarificados. Y además, uno no presenta todo lo que contiene un libro, porque si no, ¿quién lo va a comprar? Ahora bien, yo no estoy hablando esta noche como químico, sino como alguien interesado en la historia. En el libro se usa como eje central unas entrevistas a José Francisco Cadilla, Tomás Morales Cardona, Mario Soriano Resi, etc. Echegaray, cuya esposa, por cierto, fue profesora de química en Naturales en Río Piedra, y nos conocimos ahí cuando todavía no me habían exiliado para Calle. También, aunque no pudieron entrevistar a Pedro Matos Mar, porque Pedro Matos Matos murió en el 2003 y nació en 1912, por cierto, pues hay todavía destellos de él por ahí, entre ellos en mi memoria, porque yo lo conocí en el 69, en diciembre. Ahí yo tengo alguna información de la gente. Mario Soriano, por ejemplo, nace en el 36, Cadilla nació en el 31, y Mario Brás, que es uno de los actores principales porque era el secretario del MPI, es del 27, y Tomás del 39. Yo nací en el 43, así que yo soy más joven, como les dije. La tarea que hicieron de recopilar la información de los periódicos de principios de la década del 60 es simplemente monumental. Yo hice eso en una ocasión por allá cuando escribí algunos documentos en los 70. Últimamente estoy haciendo otros acercamientos, pero esa tarea nada más fue monumental. Desde luego, entre los periodistas y comentaristas de esa época, pues estaban Miguel Ángel Santín, estaba el periodista Eliseo Combaguerra, estaba Alex W. Maldonado, que favoreció el proyecto minero. Santín siempre exhibió una duda con respecto a este asunto. También hay que destacar desde luego eventualmente a Claridad, que pienso que todavía tiene mucho más riqueza en la década del 70. Entre los que favorecieron el proyecto, pues estuvieron Luis Muñoz Marín, pero no decidió el asunto en 1964 y antes, se lo dejó a Sánchez Vilella. Rafael Picó, geógrafo, presidente de la Junta de Planificación, funcionario luego del Banco Popular. Claro, estuvo Roberto Sánchez Vilella, por cierto, aquí en la X va un 7. Luis Negrón López, que fue candidato a gobernador en 1964.
1968, Santiago Polanco Abreu, que fue el presidente de la Cámara y que favoreció el proyecto minero cuando se debatía quién iba a ser el candidato a gobernador del Partido Popular Democrático en 1964. Así es que esta gente rebuscó bastante cucarachas en muchas yaguas viejas. Se hace, como les dije, un estudio somero de la década del 50. Y yo pues voy a añadir unas cosas. Entre 1950 y 53, y de esto Cadilla sabe, se explotó y exportó hierro de un yacimiento localizado en Junco, cerca del río Gurabo. En ese año Estados Unidos invadió Corea, porque tenemos que tener todos los elementos locales e internacionales. Ese año hubo una revuelta del Partido Nacionalista, hubo un ataque a la Casa Blair en Estados Unidos, más de 1000 personas fueron arrestadas, etc. Albizu fue encarcelado y fue indultado en el 53. En el 54 hubo un ataque en el Congreso de Estados Unidos. Esos son algunos de los elementos que uno puede usar para entender por qué Muñoz decía que era peligroso tomar esa decisión. En el 54, ya les dije esto, en el 54 fue enmendada la ley de minas y se creó la Comisión de Minería. José Francisco Cadilla era estudiante doctoral para esa época en la Universidad de Princeton. Félix Córdoba después fue estudiante en esa universidad. Albert Einstein era profesor allí y Cadilla no señala que se conocieron. Einstein muere en el 55. La refinería de petróleo de la Golf fue localizada en Bayamón, ni en Cataño ni en Guaynabo, en Bayamón, pero pegado a Cataño y pegado a Guaynabo, en el 55. Sí, había algo todavía. La Corpo se estableció en el 56 en Peñuela. ¿Por qué esto es importante? Porque esas industrias generaron problemas de contaminación de aire, de agua, de suelo, afectaron la salud. De hecho, Tomás Morales fue uno de los pioneros investigando el impacto de las petroquímicas y refinerías sobre la salud de la gente en Cataño, en Playa Guayanilla y en otros lugares de Puerto Rico. Así que ya había una experiencia ambiental, una experiencia de contaminación, impacto sobre la que a lo mejor no había aflorado desde el punto de vista organizativo, pero existía como un trasfondo. Por la información que nos dan en el libro y por otra información que hemos conseguido, al área esta que se estudió cercana al río Vivía, al río Pelleja, se le llamó distrito cuprífero. Eso es casi una mezcla de política con mineralogía, pero bueno. Y hacia 1957, Alastair D. Fraser tenía un permiso, 56, 57, tenía un permiso para investigar virtualmente en todo el país. Alastair D. Fraser, entre otras cosas, con su gente tomaban muestras de sedimento, de quebradas, ríos, y usted va tomando muestras desde el mar, desde cerca del mar hacia tierra, y va viendo en qué áreas, en qué ríos, en qué afluentes la concentración de cobre o de oro o de plata o de lo que fuere va aumentando, y a través de ese sistema usted va localizando dónde pudiese estar la fuente de ciertos minerales, metales, etc. Él es el que localiza lo que eventualmente se cuantificó como los yacimientos de Carabajo. Carabajo quiere decir perforación profunda.
Piedra Hueca, porque le hicieron un túnel. En el área de Consejo de Utuado, Vega Abajo de Adjunta, cerca del barrio Pelleja de Adjunta. Tras un intenso periodo de crítica política, volviendo a la política, se derogó la ley de la mordaza en 1957. Esa fue una ley que se aprobó en el 48, que limitaba drásticamente la libertad de expresión. En particular, se usó contra los nacionalistas. Turner, el primer geólogo estatal, Cadilla, vino poco después, expresó en el 97 que había una compañía que había descubierto unos depósitos de cobre. A mí el asunto me parece un tanto prematuro que se hablara de un depósito, si equivale eso a yacimiento, porque usted cuando habla de yacimiento está hablando de un sitio que ha sido cuantificado, que ha sido delimitado. Otra cosa es que haya una anomalía basándose en estudios de suelo y algunos lugares subsuelo, etc. Algunas de estas cosas yo las aprendí con Cadilla cuando era maestro de geología, y yo tomé algunas clases con él, por allá por el 69, 70. Y claro, como los discípulos buenos, hay que aprender más que lo que uno les enseñaba. O sea, siempre tiene que haber discípulos que en algunas áreas, cuando menos, adelanten un poco el conocimiento. Ahí es que dice que cuando él se acercó a Muñoz Marín sobre ese supuesto yacimiento o depósito, Muñoz le dijo: eso es demasiado peligroso en términos políticos. ¿Está bien? Si él se fue en el 58, lo más tarde que pudo haber ocurrido eso fue en el 58. Así que estaba bien cerca la experiencia política de la década del 50 relacionada con el Partido Nacionalista. Así yo lo entiendo. En el 58 el mundo se informó que se estaba estudiando, dicen ellos, la mineralogía y la geología. Claro, el periodista pues no entiende que lo que se está hablando es, se está buscando los minerales, se están buscando metales, se está tratando de hacer alguna cuantificación, aunque sea preliminar. Entre el 58 y el 60, Kenneth Copeland, en otro lugar, en el barrio Santa Isabel de Utuado, colindando con el río Tanamá, empieza a hacer unos estudios. De hecho, hizo unos estudios primero en lo que uno pudiera llamar unos yacimientos menores, y después, para el 59-60, es que descubre el yacimiento de Tanamá. Los dos yacimientos de mayor tamaño son el de Tanamá, en Santa Isabel de Utuado, y el de Calabajo, entre Consejo, Vega Abajo, Vega Arriba. ¿Por qué yo conozco la geografía? Bueno, porque yo caminé esa área en la década del 70, para arriba y para abajo, con estudiantes de la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Así es que el Copper empieza a hacer perforaciones, ya por ahí por el 58, y ya del 60 en adelante estaban cuantificando lo que vino a ser el yacimiento de Tanamá. En el 60, y es probable que me está adelantando, Mario Soriano Reci era estudiante de ingeniería geológica en Utah, y vino en el verano a hacer una práctica en ese yacimiento de Tanamá. Ahí, por cierto, conoció a Blanca, la que vino a ser su esposa. Ella es del área. Esas cosas pasan. Bueno, en el 59 se planteó en un informe del Bureau of Mines, y por ahí andaba Leo Vigildo Vázquez en el asunto. Plantea: lo más importante que ha ocurrido en Puerto Rico tiene que ver con exploraciones mineras, porque ellos lidian lo mismo con
minerales que con otro tipo de materiales de otro tipo de uso. Se mencionó la Kennecott Corp y Caguas Copper. Habrá que ver qué era Caguas Copper. Bien, esto tiene que ver con política y tiene que ver con la cuestión minera. Porque la fundación en 1959, después de una ruptura con el PIB, del MPI, eventualmente vino a ser fundamental, junto con Vanguardia Popular, en la oposición al proyecto minero. Y había alguna de esa gente. Maribra, ya yo lo había dicho, fue expulsado en el 48 por izar la bandera puertorriqueña en la torre de la universidad. Juan Antonio Correa del Monte, poeta, que nace en el 8, muere en el 85. César Andreu Iglesias, que jovencito empezó en las luchas obreras y políticas en la década de los 30, esa década de enormes luchas sociales. Hay otra gente ahí que ustedes no les sonarán. Loida Figueroa era profesora en la UB de Galley de Historia. Manrique Cabrera fue profesor de esta universidad. Rafael González Rodríguez, que por cierto fue el padre de Rafael García Miranda. Seguimos. Volvemos. La compañía American Metal Climax le compró a Alastair B. Fraser la información en $1 millón. ¿Qué información compró? La que tenía sobre lo que eventualmente vino a cuantificarse como los yacimientos de Calabaja y Piedra Hueca, de esa región. Y por lo tanto, American Metal Climax, llamada en Puerto Rico Ponce Mining, empezó la exploración, la cuantificación de lo que vinieron a hacer los yacimientos en el 60. Porque Félix y los autores se preguntan, pero ¿por qué si había tanta noticia por ahí esporádica tardaron tanto los de la juventud, lo que vino a ser la Guardia Popular, el MPI? El MPI existía desde el 59. Pues yo pienso que parte del asunto es que aunque la exploración había comenzado en el 58, la cuantificación más completa se da del 60 en adelante. Y ese proceso de cuantificación, oiga, no toma por lo menos de 2 años. Así es que ya para el 62 las compañías mineras tenían una idea más clara de lo que había allí. Y se habla de que hubo una propuesta de explotación del 62 que estuvo ante la consideración del gobernador Muñoz Marín. Por cierto, aquí hay una disputa teórica, y de hecho está interna en el libro también. Unos dicen que quien descubre o quien sintetiza la información de Calabajo y de Piedra Hueca es Birmingham. Otros dicen que fue Bradley. Yo pongo ambas versiones que están en el libro y que están en otros documentos. A lo mejor haciendo un estudio de cuánto estuvo cada uno de ellos en Puerto Rico se podría determinar eso y a lo mejor podría haber alguna información importante. Aparecen ya noticias en el 60 sobre la exploración en Utuado, en Ajun, en Lares, en el mundo. La fuente, Carlos Vicente Escalona. Él era el director ejecutivo de la Comisión de Minería y dirigía también el laboratorio de fomento industrial. Jefe de Cadilla por mucho tiempo, con quien hubo contradicciones crecientes por diferencias de acercamiento con respecto al asunto. O sea que eventualmente Fomento pierde a Cadilla y lo gana la universidad. Gracias. Vamos a seguir. Yo escribiendo esto me organicé. Volvemos.
Pedro Marco, yo últimamente soy estudioso de la genealogía. Pedro Marco lo inscribieron en 1912, lo inscribió el padre. Escribió el padre, no aparece la madre, aparecen los abuelos. Y Pedro siempre me dijo a mí, yo fui huérfano. Así es que la inscripción de Pedro comprueba que estaba diciendo la verdad. Era vendedor, era del barrio Tecuán. Él me decía, de allá cerca de Caonilla, donde sacaron oro. De hecho, Caonilla, Cao, tiene que ver con oro. Y entonces, Pedro vendía seguro. Hizo muchas cosas. Habrá que hacer una biografía de él. Pero una de las cosas que hacía es que vendía seguro. Y si usted vende seguro, ¿usted le vende seguro a qué? A mucha gente de muchos barrios. Y vendía seguros en Utuado. Así que ¿cuántos cuentos le harían a Pedro mientras le venían a pedir seguro? ¿Y cuántas preguntas le haría Pedro a los que venían a su oficina? Porque Pedro tenía una característica. De una forma muy sofisticada, le podía sacar información a cualquiera. Inclusive se hizo amigo de Roger Bradley, me dijo él. Y él iba a las oficinas, a las compañías, y le sacaba información a Roger Bradley. Así de come candela era en algunos aspectos, así de hábil era en otros aspectos. Ese es Pedro. Hay una mejor foto por ahí. Por cierto, yo entiendo que Pedro no fue miembro ni del EBPI ni del PSP. Pedro fue cercano a, y fue una mezcla rara de nacionalista y socialista, de mucha intuición. En el 61, ese por cierto Roger Bradley, allá en el área de los yacimientos, se informó que llevaban a cabo exploraciones mineras en otros municipios y regiones. Se informa también en el periódico que se hicieron perforaciones en Santa Isabel, Juanadías y Ponce. Correcto, lo de Ponce no. Se hicieron 3 perforaciones, Santa Isabel, Juanadías y una en Arecibo, en el barrio Islote. Y la perforación del barrio Islote la evaluó el geólogo Briggs. La más profunda fue la de Islote. Mario Soriano Reci. Oriundo de Cataño. Los otros anticipen que yo los voy a llamar para hacer unas averiguaciones adicionales. Emigraron a Nueva York desde el 48. Lo mandó a buscar la madre, me dice Mario. Porque el padre como que no era muy trabajador aparentemente. Marino Mercante. Y entonces Mario da tumbo, estudia en City University, estudia en Columbia, no tenía chavo, manda a buscar al padre una beca, consigue una beca y finalmente termina en Utah. Eso es lo que me contó a mí ayer por teléfono. Ya les dije que en el 60, en el verano, estuvo en el área trabajando en el verano para la compañía Kennedy. Así que miren las vueltas que da la vida y el mundo. Y allí fue que conoció a Blanca, la madre de Alejandro, que está por ahí, y de otros. Se graduó en el 61, vino a trabajar en el Departamento de Obras Públicas, en geología, estudios de suelo, relacionados con carreteras. Después pasa a el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Y ahí, entre otras cosas, pues aquí y allá se lidia con minerales y hay algunas interacciones con compañías, etc. En el 62, con la guerra del mundo, informa que había presencia de norteamericanos involucrados en la exploración minera en el área de Utuado, en esa región, y que habían alquilado 40 casas. Oigan, si usted tiene norteamericanos que alquilan 40 casas, parece que está ocurriendo algo importante, ¿no? Osvaldo Torres
que entiendo yo que era representante de esa misma región que incluía Utuado, solicita, mire, vamos a una investigación de eso que estaba pasando allá en esa área. En el 62, Carlos Vicente, el amigo de Cadillo, informó en la vista 62 que habían perforado 60.000 pies. Eso quiere decir que en unos sitios hicieron tanto, en otros otros. La suma de todas esas perforaciones eran unos 60.000 pies. Y que habían encontrado un yacimiento, y esto lo repiten continuamente, con baja concentración de cobre. Y yo añado, las negritas son mías, el cual sería llamado Piedra Hueca. Otra compañía hace exploraciones entre Utuado y Lares, que es la que hace los estudios de Tanamá y otros. Entonces, en esa pista, Irán Cancio dice, mire, ese asunto que dice la ley de que la Comisión de Minería es la que entiende, tiene la responsabilidad de transferir tierra, compraventa tierra, transferir tierra, no. Eso hay que pasárselo a la autoridad de tierra, a otra entidad gubernamental que entienden esos asuntos, administración de terreno, etc. ¿Por qué era importante estar hablando de transferencia de terreno más allá de la Comisión de Minería? Algo estaba pasando. Bradley, en esa misma época de esas pistas, planteó que tenían problemas con los agricultores para comprarle la tierra. Yo les puedo decir a ustedes que Pedro Marcos me dijo a mí que había algunos dueños de terreno en esa área que eran unos linces y que no iban a vender su tierra, como decimos en el campo y en las playas, como pescado bombado. Así que ellos estaban en el tabureo con las compañías mineras para vender al precio más elevado posible. Y Frau tenía terreno donde eventualmente hicieron el túnel de 400 pies de profundidad aproximado en Piedra Hueca. Así que ¿cuánto habrá conseguido por el negocio? Y ahí que se menciona que tenían que hacer un túnel. Por cierto, yo creo que el túnel lo estaban haciendo hacía rato. Hay unas cuestiones de tiempo ahí que no concuerdan. Yo estuve en ese lugar. Yo estuve cuando ya habían cerrado el túnel. Así que yo no perdí. Pero de ese túnel salieron unos rieles. Y esos rieles llegaron a una maquinaria. En esa maquinaria trituraban roca. Y la echaban en drones, recipientes. La llevaban a lo que llamaban la biblioteca, un almacén, en el barrio Consejo. Y de ahí la enviaron a Estados Unidos. Por cierto, Mario Serrano me dice, mira, yo recogía rocas, materiales, allá en el 60, y yo organizaba eso, y yo sigo igual. Pero los mexicanos no me daban información de los resultados de los análisis químicos. Ese túnel está en un camino que cortaba la montaña entre el tope y el río Melleja. Y ese camino existe. En el 63, miembros de una comisión especial, nombrada por Abreu, Santiago Polanco Abreu, que era presidente de la Cámara, pues van al área del yacimiento. Ahí es que está lo del túnel de 7 pies de ancho, 6 pies de alto, 400 pies de largo. Entonces yo ahí les digo que Pedro Marcos Matos, que tenía la imaginación montada en bolines, decía, eso está extraño. A mí me está que ahí se llevaron unas rocas, unos minerales altos en oro. Por cierto, yo tengo un documento posterior de la década del 70, en el que se señala que las concentraciones de oro, de cobre, en los terrenos sobre Piedra Hueca eran más altas que las concentraciones sobre Calabá, especialmente en aquellas áreas que habían sufrido disolución, exiliación. Y de eso, pues los químicos y los físicos sabemos algo. Y que se había reducido entonces en algunas áreas de Calabá la concentración de oro como metal y los minerales que contenían. Pedro Marco escribió un artículo en Claridad, que hay que buscarlo. El artículo que yo tengo en la cabeza, y claro, mientras uno le pasa los dedos por encima se le van olvidando algunas cosas, era el artículo, yo creo
creo que se llamaba Hacia el oro a través del cobre. ¿Cuál es la hipótesis? Que no se mencionaba el oro, que se mencionaba el cobre de baja concentración, pero que la posición de Pedro y eventualmente mía es que el oro podía pagar la explotación. En septiembre del 63 se habló sobre la explotación del cobre en una reunión del Comité Industrial Utuadeño. Comité Industrial Utuadeño. ¿Qué industrias había en Utuado? Piense usted, en esa década de los 60, para que hubiera un comité industrial. Eso luce a un frente de la compañía minera. Y ahí, ¿qué pasó? Pues mira, Roger Bradley dice, oiga, nosotros necesitamos exención contributiva. Eventualmente Muñoz Marín le dio exención contributiva sobre ganancias de la explotación y procesamiento de unos minerales que estaban en Puerto Rico. Eso es extraño. Solo una cabeza que piensa que importando capital y exportando excedente económico sin pagar contribuciones se puede dirigir un país al crecimiento, no ya al desarrollo. También dijo que necesitaban que le construyeran una carretera o entre Ponce y Utuado o entre Arecibo y Utuado. Y no lo dijo ahí, pero después lo dijeron, que querían que el pueblo de Puerto Rico les proveyera electricidad, que yo no lo tengo ahí, y agua. Que le llevaran el agua y la electricidad a su territorio como a cualquier hijo de vecino. En otras palabras, no solo estaban minimizando la concentración, no solo estaban aumentando los costos, no solo estaban escondiendo la importancia del oro, sino que encima de eso querían exención contributiva, una carretera para traer la maquinaria y llevar materiales, agua del embalse Caonilla y electricidad. En mi casa, por cierto, o en el área donde yo viví, la electricidad llegó a mediados de los 50 y el agua llegó después, el agua de acueducto. En mi casa, cuando yo vivía en el campo, yo tenía 12 años, cerca de la carretera, había una caja de agua. Claro, Tomás y yo en ese sentido estamos mejor preparados cuando venga la profundización de la crisis. Porque lo que hemos vivido donde no había electricidad, no había agua potable, no había carretera, había que caminar 1 kilómetro a la escuela, estamos un poco mejor preparados anímicamente para las crisis. Ese mes del 63, Luis Muñoz Marín recibió un informe. Había recibido uno por allá por el 58. Recibió uno en el 63. Así que algo estaba pasando. Usted no recibe informe de que no está pasando nada, ¿no? La próxima. Aquí viene un punto de viraje importante. Julio Jiménez, un abogado usado, que vivía en la Junta, lo viene a ver un matrimonio para un servicio relacionado con una compraventa de tierra que tenía que ver con Ponce Mining. Y Julio le pregunta, pero a usted le hablaron de que usted tiene un derecho a una regalía. No me dijeron nada. Además, entiendo yo que esos mismos le dijeron a Julio que estaban comprando otro terreno. Y Julio se metió al registro de la propiedad y encontró que estaban vendiendo un montón de fincas y que no les estaban diciendo que había una regalía. Eventualmente él, por esa y otras vías, encontró que ya Ponce Mining había comprado más o menos 400 cuerdas de terreno. Y para que usted compra 400 cuerdas de terreno en la Cínsora y usted Ponce Mining, si usted no ha descubierto ya que ahí hay un yacimiento explotable. Así que Julio tiene que haberse preguntado, ¿con qué propósito? Si no el minero. Julio Jiménez le provee esta información a Vanguardia, con la que estaba relacionado, era miembro de Vanguardia Popular.
que era una alternativa joven dentro del Partido Popular que estaba cuestionando pues, la vieja guardia. Y le provee también información a Juan Maribral, porque él había conocido a Maribral en el 48 en la huelga, lo cual me sugiere que si Juan Maribral nació en el 27 y Julio lo conoció en la universidad, pues Julio debe haber nacido por ahí entre el 27 y el 30. Esa información habrá que buscarla. Fíjense lo importante de eso, la importancia que eso tiene. Están comprando tierra, 400 cuerdas. Vanguardia Popular había estado haciendo planteamientos, mire, de la urbanización horizontal, de la importación de capital y la exportación de ganancias, sobre el desempleo, sobre salud, sobre vivienda, claro, de forma creciente a través de los años en esa década. O sea que Vanguardia Popular se mete en la cuestión minera, pero tenía un arco iris de preocupaciones. Y en ese Vanguardia Popular, ¿quiénes estaban? Fufi Santori, Julio Jiménez, Gerardo Navas Dávila, profesor de esta universidad, planificador, y otros más. Bueno, Tomás llega un poquito más tarde, porque era más joven. Llegó en el 66. Tomás llega en el 66 y empieza a moverse a principios del 66 con una carta, lo atrevido que es, al New York Times. Y se la publicaron. Y después, él y otra gente, Pablo de Castillo era el nombre de tu José, hacen un documento que se vino a convertir en un manifiesto. Y ese manifiesto, de también fines de enero del 66, fue fundamental para traer a discusión no solo la cuestión minera, sino la gran gama de problemas ambientales que existían en Puerto Rico. Vamos atrás. El San Juan Star. Por cierto, ya en esta época, Vanguardia planteaba, oiga, si se va a sacar cobre, hay que industrializarlo en Puerto Rico. El alcalde de Utuado y la Junta decían, no, los empleos son importantes. Yo me imagino que la gente de Vanguardia le diría, sí, son importantes, por eso es que queremos que se industrialice en Puerto Rico, porque ahí es que se genera más impacto de los empleos. Había alguna preocupación con la cuestión ambiental en Vanguardia, pero predominaba más en Vanguardia y el MPI la posición de se quieren llevar los recursos y dejarnos con la destrucción sin beneficios económicos. Y claro, tenían razón. Este es otro momento clave. En el 64, en San Juan Star, toda la información que aparece sin negrita es del libro. ¿Verdad? Que yo le he dado una organización cronológica, porque el libro discute en distintos capítulos distintas cosas y va discutiendo distintas fechas. Y la gente como yo, que tiene manía con la cronología, pues tiene que organizar esa información año tras año. Yo no estoy diciendo que los que escribieron el libro no lo organizaron bien, es que lo organizaron de una forma distinta a mi acercamiento después de haber leído el libro, porque es fácil hacer planteamientos sobre el libro, pero yo me estoy montando en el libro para completar la cronología. Y entonces, en junio del 64, en San Juan Star, se dice, oiga, hay un yacimiento, y se está hablando de empezar a explotar para el 68. Y se habla de cantidades, miles, decenas de miles de toneladas. ¿De dónde vino la información? Del informe del 63 que le había sometido el gobernador. Alguien le pasó ese informe de las compañías mineras a la Comisión de Minería al gobernador. Si alguien de Vanguardia estuvo involucrado en eso, o alguien, alguno de los geólogos en fomento económico estuvo involucrado en eso, pues yo no voy a acusar a nadie. Bien, aquí hay otra explosión histórica. Ahí hay otra explosión histórica. Claro, ya es tarde para acusar a uno de algunas cosas.
Luis Muñoz Marín, hasta última hora, hasta agosto, se guardó el secreto. Luis Muñoz Marín se guardó el secreto de que iba a nominar a Roberto Sánchez Vilella, su protegido, quien él pensaba que iba a obedecer sus órdenes a ciegas cuando fuera gobernador. Y pues, uno siempre se equivoca, ¿no? Así que Mayagüez, en agosto, él dice, mire, yo no voy a ser candidato a gobernador, y mi escogido se llama Roberto Sánchez Vilella. Por cierto, como Muñoz nació en el 98 y Vilella en el 13, le llevaba 15 años. Y Muñoz y Vilella se conocen en la década del 30 en Washington, por cierto. En uno de esos otros libros que yo he leído, en grandes cantidades en los últimos tiempos, dice específicamente para qué tipo de reunión fue y dónde fue que se conocieron. Así que, y Vilella fue administrador de San Juan, fue el director de Obras Públicas, o el secretario de Obras Públicas, fue muchas cosas. Y es evidente que tenía una gran capacidad administrativa. La próxima. Bien, con Mario de nuevo. En el 64, por ahí Mario me dice, mira, yo trabajé en Obras Públicas como 2 años y medio. Oye, si empezó en el 62, tiene que haber empezado allá en el 63 al final o el 64. Habrá que ver si por ahí fue que se encontraron Mario y Cadilla. Cadilla, yo lo junto, había regresado en el 56, estaba en Fomento Económico, era geólogo, y Mario estaba en el cuerpo ingeniero. O sea que si hay que sospechar de un par, esa es la primera sospecha. Bueno, en el 66 se uniría a ella Tomás Morales. ¿Qué es lo que trae Tomás? Una preocupación mucho más profunda, más desarrollada, sobre los aspectos de contaminación de aire, de agua, impacto sobre la agricultura, etc. Pero trae el elemento con una visión más profunda de qué es lo que está pasando en el país, de la organización horizontal. Me imagino que ya estaba empezando a pensar en los tapones, porque aquí eliminaron el tren, por ahí por el 53, y ya en el 68 estaban hablando de que hacía falta la transportación colectiva. Hay pocos errores garrafales de tal dimensión en la historia de Puerto Rico. Que usted elimina un tren isleño, que Fufi Santore, por cierto, que tiene ideas que a veces parecen descabelladas, pero muchas veces no lo son, defiende. Fufi dice, mira, si hace sentido un tren, tiene que ser isleño. Isleño era. Y ahora pues hacen un enorme tren en la zona metropolitana, a un costo enorme, sin proveer los métodos de alimentar ese tren desde la periferia. Yo creo que si se pasan mirando al norte, podrían haber mirado a Nueva York y a New Jersey. Bueno. Así que ahí se forma un triunvirato científico natural en el 66 de José Francisco Cadilla, Tomás Morales Cardona y Mario Soriano Ortesi. Y Mario es ingeniero geólogo. Así que ese triunvirato de gente dedicada, inteligente, pensante, añade una nueva dimensión a esa lucha. En la próxima conferencia yo les voy a hablar de la segunda mitad del libro. Tengo unos mapas que les quiero enseñar. Mire, algunas de las áreas que estaban siendo exploradas. Esto viene de un libro, de un folleto, Petróleo, Cobre y Níquel, del Proyecto de Educación Social, 1937. Yo no puse el nombre de Tomás como el que hizo los dibujos, porque yo pensaba que él no quería. Y después me dijo, no. Así que yo de ahí en adelante he tenido que en cada conferencia decir que él fue el que lo hizo. La próxima. Esto es un acercamiento geológico que hace Briggs sobre el Bandolito Dubao, el Plutón de San Lorenzo,
la presencia de metales, minerales en distintas áreas de Puerto Rico. Esta publicación es del 69, así que estamos metidos ahí más allá del libro. La próxima, rápidamente, porque ya sé que están incómodos. Esto lo hacen Cox y Briggs en el 73, y ahí están los distintos lugares donde había minerales, metales. Este está nada más, y Calabaza y Piedra Hueca están por aquí. Seguimos. Esto también lo ayudó a hacer Tomás, porque yo, sin ayuda de gente que sabe dibujar y sin gente que sepa de computadora, tengo problemas. Yo tengo muchas ideas, tengo mucha información, necesito ayuda para organizarla. Aquí están algunos de los yacimientos potenciales en el área de Panamá y en el área acá de Calabajo, Piedra Hueca. Eso se publicó también en el 76-77, en petróleo, cobre y níquel. Bueno, eso es una parte del barrio Consejo. Esto es un área donde hubo exploración superficial. El terreno aquí ha sufrido alteración hidrotermal, o sea, agua a altas temperaturas que alteró la roca original. Esta es la carretera 605 que viene de la 111, cerca de Utuado. Esa área yo la he recorrido y caminado cientos de veces. La próxima. Eso es todo. Ah, bien. Así que los que vinieron a escuchar una conferencia de química o vinieron a escuchar una conferencia sobre todo el libro, lamento decirle que tendrían que venir, como les dije ya, a una segunda actividad y haberse leído el libro, porque yo no voy a dar una segunda conferencia a gente que no haya hecho su asignación. Ustedes dirán. La presentación del libro aquí hoy. Bueno, bienvenidos a todos ustedes, la audiencia, por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Sabemos que hoy estamos batallando contra Jacobo Morales, ya estoy ahí a las 2:30, tratando de no morirse, pero qué bueno que vinieron aquí a acompañarnos para esta presentación. Mi hija Tania estaba por ahí, allá atrás. Ella es la decana de asuntos académicos hasta el lunes. Queremos también agradecerle sobre todo, ¿verdad?, a Samuel Suleimán, que fue la mano derecha para que esta presentación se hiciera. Si no fuera por él, no estaríamos aquí hoy, así que gracias, Samuel, le agradecemos de corazón. Al Departamento de Química y Néstor, que tan pronto fuimos donde planteamos la posibilidad de hacer esta actividad, pues rápido dijo que sí, sin poner ningún pero. Y obviamente la presencia de estos decanos, agradecemos mucho que estén aquí hoy. Y no sé si se quieren quedar un ratito más, contestar preguntas, estar ahí. Por cierto, se me olvidó algo. Aquí está conmigo Magali de Ríos del Río. De los de Río de Tacaquita y los del Río, sí, familia tuya. Y los del Río de San Sebastián, Orobi, etc. Y gracias a Roberto, que fue nuestro maestro de ceremonia. Pero sin Magali no se pudo haber hecho esta presentación y sin ella ponerle un freno hubiera sido tarde. Tomás tiene algo que decir. Tomás. Aquí, yo siempre he tenido aquí en mi mente, usando una... No me parece que ustedes ven el video, veamos. Siempre he tenido en mi mente, usando una palabra que la he compartido con Félix algún par de veces, y es que para mí, en esa época de la década de 1970, tú eras para mí, en mi proceso mental, el geoquímico del pueblo. ¿Tú piensas que eso es correcto? Así era como yo te veía. Bueno, yo aprendí geología con Paco. Después estudié un poco más por mi cuenta. Y si soy químico y sé algo de geología y de geografía, lo lógico es que aprenda algo de geoquímica, ¿no? Sí, pero yo le añadí del pueblo. Bueno. Yo quiero decir algo. Qué bueno volverte a ver. Nos encontramos por primera vez hace muchos años, en la década del 70. Participé de esas excursiones que tú grababas estudiantes por esa misma zona. Estoy reviviendo todo eso porque nos llevaste, vimos los túneles, vimos los huecos, vimos todas esas
qué bueno los autores, porque rescataron esto para que, dadas las crisis que se inventan, no sé si existe o no existe, económica en este país, realmente nunca se toquen nuestros tesoros, ¿ok? Así que qué bueno, volverte a reencontrar, qué chévere. La primera vez que yo fui a Utuado, a Punta, conocí a Pedro Marcos, fue en diciembre del 69. Yo llegué a Puerto Rico en agosto del 69. Rafi llegó por esa época también. Rafi y yo estudiamos juntos. Él es un año menor que yo. Igual que Felicondo. Este dice que es atrás de la escuela. Y una de las cosas que yo siempre he hecho en mis cursos es, cuando menos, hacer un viaje a un lugar, a unos lugares, para que la gente en la práctica, en los lugares, hablando con gente de las comunidades, conozca su país, empiece por lo menos a conocerlo. Yo creo que ese acercamiento pedagógico es muy importante. Por cierto, a mí nunca me han gustado mucho los laboratorios. A mí me ha gustado siempre el campo, porque yo vengo del campo. Por ahí, Paco Cadilla tenía algo que decir. Bueno, quiero felicitarte de todo corazón. Date un segundo. ¿Vieron eso? También él es prisionero de la tecnología. Oye, tu hermano, eso es importante. Querido, te quiero felicitar. Pero de todo corazón. Estoy mesmerizado. Porque no hay quien tenga la organización del contenido temático de este problema como tú. Ahí pusiste a José Francisco Cadilla al principio, de paréntesis 1932 y 1931. Cierto, yo después te lo dije. Por la segunda vez estuvo correcto, en 1931. Lo otro que te quería decir es que... 8 de diciembre, cumplió año el lunes.